Y ahora regresamos a la cabina de Mucho Más que Dos. En esta ocasión, y continuando con temas de salud emocional, Rita Abreu tuvo como invitado a René López Pérez, responsable de investigación en Gendes AC sobre cuidados y masculinidades. Vamos a la conversación y te veo de regreso con más de Altas Horas. Mucho más que dos. Es posible transformarlo todo. Bueno, creo que es muy oportuno el tema que sigue, que precisamente tiene que ver con la masculinidad, con esta revisión de los hombres. No, el tema no es la violencia, justamente es la masculinidad y el cuidado, fíjate, es todo lo contrario. Así que ya está todo listo aquí para charlar con René López Pérez, responsable de investigación en género y desarrollo AC Gendes. Pero antes tenemos las opiniones recabadas a pie de calle sobre el tema. ¿Por qué crees que es importante que los hombres reconozcan la importancia de participar en las tareas de cuidados y de tener también los cuidados hacia ellos mismos? Aquí las respuestas. Mi nombre es Sebastián y con respecto a la pregunta de por qué creo que es importante que los hombres reconozcan la importancia de participar en tareas y cuidados y de tener cuidados hacia ellos mismos. Básicamente creo que es muy importante para que ellos como seres humanos también aprendan el valor de lo que es la autoestima y sobre todo a no despreciar su persona y sus actividades, sabiendo que también son actividades que pueden realizar otras personas y sobre todo ponerse a pensar que no son perfectos como humanos, pueden tener errores, pueden equivocarse y sobre todo pueden hacer todo tipo de cosas según ellos se lo planteen o inclusive si son accidentes. Por tanto, tanto hombres como mujeres y todos los seres humanos deben de reconocer mucho esta parte para también reivindicar su valor en el mundo y en la vida. Mi nombre es Diego Bata. Pues creo que es muy importante que nos hagamos cargo de cada uno de los ámbitos de nuestras vidas, sin importar si esto carga algún estigma social negativo o positivo respecto a lo que debe de hacer un hombre, y que si lo que sea que deseas hacer va de acuerdo con el estereotipo de lo que es masculino o femenino, eso no debería de importarnos. Simplemente llevar a cabo las actividades y cumplir con las necesidades que tenemos para nutrir y satisfacer cada uno de los campos de nuestras vidas. Hola, mi nombre es Alejandra. Pienso que en la educación de un ser humano es vital que estén ambas partes, tanto lo femenino como lo masculino, y si desde pequeños ven que los mismos hombres se hacen cargo de ellos mismos como cualquier ser humano debería, ellos lo van a replicar y van a crear que las generaciones nuevas sigan reproduciendo esas tareas que son vitales para cualquier ser humano que sea independiente. Aquí este tema, cuidados y masculinidades. Ya decíamos que está aquí en esta cabina de Mucho Más que Dos, René López Pérez. Él es licenciado en Economía por la UNAM, es maestro en Psicoterapia Gestalt, también ha realizado estudios sobre políticas públicas en el ITAM y sobre no discriminación en la UNAM. René, de nuevo, agradecidísimos aquí, muy felices de tenerte. Y yo también muy feliz de estar con ustedes nuevamente. Bueno, para quitarse, decíamos, el traje de esa masculinidad, de violencias, de esto que decía nuestra invitada, de el sufrir una violencia que a lo mejor fue en tu familia, por los machismos, las maneras de ser hombre de tu familia, y que además después ya la ejerces sobre el que puede, sobre el más vulnerable, que puede ser tu mujer o tus hijos, o todos ellos, toda tu familia. ¿Cómo quitarse ese traje de la violencia para ponerse el traje del cuidado? Esa es una pregunta bien importante, porque justamente, yo afirmo que dejar de ejercer violencia es aprender a no hacer cosas que hacen daño, ¿no? Pero la igualdad o el cuidado implica aprender cosas diferentes que tengo que hacer para eso, para lograr un bienestar para mí, pero también para las personas que me rodean, ¿no? Y entonces, el cuidado es un gran desafío en
para los hombres especialmente. En primer lugar, porque como lo oímos en los testimonios, se suele asociar como una actividad propia de las mujeres, ¿no? Y entonces el primer paso que tenemos que dar es asumir que también nos toca, ¿no? Y que, bueno, pues históricamente ha habido esa división de cosas que hacen mujeres y cosas que hacen hombres, pues actualmente realmente no debería tener sentido, ¿no? Ahora, exactamente en qué consiste el cuidado. Bueno, el cuidado es algo muy complejo y muy sencillo al mismo tiempo de entender, ¿no? Primero, son acciones y relaciones. Son cosas que se hacen, pero esas cosas que se hacen generan un efecto puede ser en mí o en otras personas. Y el efecto que logran es la sostenibilidad de la vida, ¿no? O sea, a final de cuentas, el cuidado es lo que permite que los seres humanos sobrevivamos en este planeta, ¿no? Sí. Ok. Ahora, podemos pensar que los cuidados pues implican cosas como, por ejemplo, preparar alimentos, cuidar enfermos o a niños, niñas en edades tempranas, etcétera, ¿no? Es que ahí nos queda clarísimo, ¿no? Ajá. Esa dimensión pues es muy importante, evidentemente. Claro. Pero también hay un elemento subjetivo, hay un elemento emocional, ¿no? De hecho, Maslow, por ejemplo, que es un psicólogo de hace mucho tiempo, establecía que había diversas necesidades para los seres humanos y en un primer momento, o en la base de la pirámide que él planteaba, está la parte material, pero el bienestar también implica una dimensión psicológica, emocional, ¿no? De reconocimiento, de ser querido, de querer, de ser reconocido en una comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, el cuidado también tiene que ver con esa parte subjetiva y es ahí donde empezamos los hombres a tener más problemas, ¿no? Porque puedes aprender a hacer la comida, a limpiar, a lavar, ¿no? Pero si parte de nuestra construcción ha sido la restricción emocional, pues entonces ahí sí tenemos un gran reto porque tenemos que aprender a reconocer y expresar nuestras emociones de una manera que sea nutricia, ¿no? Y que justamente lo que la invitada anterior de alguna manera refería es, pues muchas veces los hombres no sabemos cómo canalizar todas esas frustraciones, todas esas experiencias de vida que nos han ido limitando y el camino que a veces se nos antoja como posible, porque es el único que conocemos muchas veces, es la violencia, ¿no? Y entonces justamente el reto es ese, cómo expresar nuestras emociones, sean de frustración o de alegría, de una manera diferente para nuestro propio bienestar, pero también para generar bienestar a nuestro alrededor, ¿no? Oye, René, porque si lo pensamos, por ejemplo, en los hombres, esta falta de atención a su persona, cuidado a su salud, estos descuidos, etcétera, pues finalmente es una forma de autoviolencia, de autoagresión. Sí. No es única de los hombres, pero quiero decir, en los hombres se da bastante. Claro. Sí, aunque también revela, pues digamos, esta desigualdad de género, ¿no? Porque a final de cuentas, los hombres podemos no preocuparnos por nuestro bienestar porque seguramente va a haber alguna mujer que lo haga, ¿no? Y cosas tan sencillas como pues, puedo irme de fiesta con mis amigos o con quien sea y al día siguiente seguramente una mujer me va a curar la cruda, ¿no? O sea, desde ese nivel, pues, y por ejemplo... Pues, mi casa va a funcionar perfectamente, aunque yo esté reponiéndome. Así es, ajá. Entonces, digamos, este sistema patriarcal, digamos que, no diría que alienta, pero sí permite que los hombres podamos no hacernos cargos de nuestra propia salud, ¿no? Y incluso podemos justificarlo desde, bueno, es que yo soy el proveedor, yo tengo que ir a trabajar, no tengo tiempo para ir al médico, pero más allá de esas justificaciones que pueda haber, que en algunas ocasiones pueden ser ciertas, lo real es que en realidad sabemos que una mujer nos va a cuidar si no nos cuidamos nosotros, ¿no? Y entonces, pues refleja parte de estas desigualdades de género, ¿no? Es también una forma de dependencia, ¿no? Sí. Te lo dejo a ti, lo haces tú. De hecho, es interesante que lo reflexiones así, porque justamente
bueno, tú sabes que nosotros atendemos a través de un programa a hombres que ejercen violencia en el hogar. Y muchas veces llegan estos hombres a estos programas porque, pues bueno, ya la pareja les dejó, o ya se divorció y o los denunció. Y entonces se dan cuenta que no saben hacer nada. O sea, incluso llegó el caso de una persona que decía, pues es que yo si no compro algo en la tienda en mi camino a casa, no sé ni siquiera dónde están los platos, no sé dónde están las tazas, ¿no? Y entonces efectivamente, pues a final de cuentas nos volvemos unos inútiles absolutos, ¿no? No solamente de nuestras propias necesidades, sino de las necesidades de otras personas, porque si no sabemos ni cómo atendernos a nosotros mismos, pues mucho menos a nuestros hijos, hijas, a nuestras parejas o a otras personas en nuestro entorno, ¿no? Bueno, estos aprendizajes que son tan importantes, tan necesarios, porque hemos comentado también esta semana, René, que en el mundo del futuro el tema de los cuidados va a ser una necesidad, algo que va a ser tan fundamental, tan generalizado, simplemente porque la población se va haciendo más vieja, por una serie de razones. Y ¿cuándo vamos a tener que, como ya que implementar los cambios, la nueva posibilidad de entender que son trabajos que se tienen que hacer de manera repartida, de manera con buena distribución en la casa? Empezamos con los niños. ¿Qué tendríamos que hacer, René? Bueno, lo primero es poner el tema en la mesa, ¿no? Que es algo que las feministas han hecho pues hace más o menos relativamente poco tiempo, ¿no? Dentro de toda la reflexión que ellas han hecho, lo colocaron más o menos hace poco. Pero bueno, ese es el primer paso para darnos cuenta de esta necesidad, ¿no? Que digamos el tiempo parece estarnos alcanzando, pero que en todo caso pues es algo que tendríamos que estar pues acelerando el paso justamente por ello para hacer los cambios necesarios. Y una parte importante en el caso de los hombres es efectivamente dejar de verlo como algo que solo las mujeres hacen, ¿no? De hecho, yo recuerdo programas pues más o menos recientes, ¿no? Donde el mandilón era la figura de este hombre que hacía cosas de mujeres y era mal visto por otros hombres normalmente, ¿no? Criticado. Entonces parte del asunto es un problema cultural, ¿no? De que normalicemos que a los hombres también nos toca esa parte. Y no solamente por una cuestión de justicia. En realidad, creo que en el hogar podemos encontrar una manera de generar vínculos justamente a través del trabajo de cuidados, ¿no? Es decir, no solamente aligerar la carga de las mujeres, sino que a través del trabajo, y los cuidados son un trabajo, pues se generan vínculos, ¿no? Y entonces, si yo estoy más presente en el hogar haciendo cosas, pues bueno, que implica todo el trabajo en el hogar, pues eso va a generar mejores relaciones con mi pareja, con mis hijos, con mis hijas. Aparte de que estoy educando en una idea de que los hombres también nos toca esa parte, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, hay como este cambio cultural de normalizar esa participación masculina en el hogar, en el trabajo de cuidados en general, pero también verlo como algo que nos beneficia a los propios hombres, ¿no? Algo que nos permite generar otras habilidades. De hecho, en algún momento hice un estudio con migrantes, uh-huh, y algo que me parecía interesante en ese momento, ahora quizá la situación de migración ha cambiado, pero en ese momento algo que observaba es que, por ejemplo, en el caso de los hombres, les importa mucho llegar rápido a la frontera norte para pasarse al otro lado, ¿no? Porque muchas veces sus viajes están financiados por alguien en su país de origen y entonces necesitan llegar a trabajar para empezar a pagar la deuda, ¿no? Sí. En el caso de las mujeres, sus trayectos son más lentos porque en realidad van buscando trabajos a donde van, uh-huh, y de esa manera pueden seguir financiando el progreso, digamos, en su camino hacia el norte. Pero eso habla también de que para los hombres es muy difícil encontrar trabajos como sí lo pueden hacer las mujeres, porque normalmente los hombres nos especializamos en cosas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, soy mecánico y no sé hacer otra cosa, uh-huh, ¿no? En cambio, una mujer
si aprendió este trabajo de cuidados, pues puede realizar el trabajo doméstico, puede cuidar enfermos, puede cuidar niños, niñas, ¿no? Es decir, el trabajo de cuidados te da una serie de habilidades y de capacidades que los hombres no hemos aprendido y que la verdad nos convendría poder hacerlo, ¿no? Sobre todo por estos entornos cambiantes donde pues ya es claro que no podemos depender de las mujeres, porque cada vez las mujeres están exigiendo pues que haya un reparto igualitario de las cargas de trabajo, pues, ¿no? Entonces, por un lado eso. Por el otro, pues sí, atender nuestra salud porque pues aún pensando que va a haber alguien que nos cuide en algún momento de la vida, pues la verdad es que podríamos pasarla mejor en esas edades ya maduras, si nos cuidamos de manera preventiva, ¿no? Si tomamos cartas en el asunto. Si desde antes empieza esta historia, ¿no? Uh-huh. Sí, es bien interesante lo que tú dices de la tarea de cuidados, porque definitivamente, primero que nada, lo dijiste, es un trabajo, Uh-huh. ¿no? Luego, sí suele ser pesada en el sentido de que la estás haciendo y es parte, o sea, o se suma a otras tareas que haces ya, ¿no? Que trabajas fuera de casa, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y entender que a todos nos va a tocar, porque es también, como decías, es parte de la vida y estos cuidados son el sostenimiento de la vida. Es decir, es muy difícil que a alguien no le toque cuidar a alguien. Uh-huh. Complicadísimo, ¿no? Digo, no es... Entonces no es una concesión, es realmente una tarea que nos va a tocar siempre y que hay que hacerla de la mejor manera. Siempre hemos dicho, hay que verle el lado creativo, tú decías, el lado en donde empiezan las destrezas, las habilidades, Uh-huh. porque así como las tenemos cuando cuidamos a un pequeñito, que empezamos a inventar juegos, cuentos y de todo, bueno, pues a lo mejor no van a ser de la misma manera, pero sí la creatividad ahí va a tener un valor, ¿no? Sí. Y es importante resaltar que en el caso de los hombres es muy importante que participemos en estas labores, por lo que ya hemos platicado, pero que a final de cuentas tampoco es una labor solamente de las familias, ¿no? Es decir, sí las instituciones, el gobierno, las empresas tienen que aportar alguna parte para que eso sea posible, porque mi experiencia en todo caso en mi familia es que si los dos nos repartimos las labores, es muy cansado, ¿no? Es decir, en lugar de que solo haya una persona cansada, vemos dos personas cansadas, ¿no? Entonces, y además, pues el mundo funciona asumiendo que hay alguien que está en el hogar haciendo ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en algún momento yo hice uso de las estancias de bienestar y desarrollo infantil del ISSSTE, y la verdad es que dejar a tus hijos en un ambiente muy protegido, en un ambiente donde van a recibir muchos estímulos a través del juego, del aprendizaje, de varias cosas, de la socialización, pero también donde hay expertos en nutrición, en psicología, etcétera, etcétera, pues puedes realmente desarrollar tu trabajo tranquilamente, sabiendo que tu hijo o tu hija no solamente está bien cuidado, cuidada, sino también aprendiendo muchas habilidades para la vida, ¿no? Entonces, el cuidado es algo que nos toca a toda la sociedad, no solamente a la familia. Pues ahí está también para reflexionarlo y muchísimas gracias, René López Pérez, te agradecemos esta visita de nuevo a Mucho Más que Dos y este tema de cuidados y masculinidades, aquí seguiremos insistiendo y esperamos también la comunicación de las audiencias en cuestiones de experiencias. A muchos hombres también, inesperadamente, también de repente pueden empezar a cuidar a una madre anciana, a un hijo que tuvo un accidente, en fin, siempre hay algo que nos acerque a esta posibilidad. Y sí, también pensando que no solamente son tareas dentro de casa, a nivel familiar y muy organizado, sino que también deben venir los apoyos de afuera, de la parte social. Muchísimas gracias y de las políticas mucho gusto públicas. De nuevo. Dejar de ejercer violencia implica aprender nuevas formas de relacionarnos sin que nos dañen, ni a quienes nos rodean ni a nosotros mismos. Y uno de los aprendizajes más importantes es el del cuidado con una perspectiva de género.
Es crucial desmitificar que el cuidado y la sostenibilidad de la vida son solo responsabilidad de las mujeres. Al contrario, cuidar de nosotros mismos, de los demás, de personas vulnerables y de la familia es una tarea de todos, todas y todes.